Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar con todos ustedes. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por poder exponer estos temas de estudio en el poderoso nombre de Cristo Jesús y la iglesia de Dios. Dice amén. Estamos aquí en su iglesia, el Remanente de Cristo, ¿verdad? En el 10 Main Street. Si usted vive en las áreas cercanas, los invitamos a que usted participe en algunos de nuestros servicios, ¿verdad? Estamos en nuestros estudios relámpago. Nuestros estudios relámpago son devocionales alrededor de 10 minutos para la iglesia de habla hispana, donde tratamos temas teológicos muy importantes para la edificación de su santa iglesia. Hoy tenemos un tema muy importante que se llama ¿quién fue el primer anticristo? ¿Verdad? Porque sabemos que nos acercamos a los últimos días. Mucha gente habla del sello de la bestia, del anticristo, pero vamos a ver qué dice la Biblia para que nosotros podamos comprender este tema muy importante de quién fue el primer anticristo y qué esperamos del anticristo que viene, ¿verdad? Y para eso vamos a leer nuestra Biblia en 2 de Tesalonicenses 2:3. Es algo muy importante que nosotros tenemos que esclarecer primero para ver este tema del anticristo. Y dice la palabra de Dios así: no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá, Pablo se refiere al rapto, no vendrá sin que venga antes la apostasía. Vivimos en un tiempo de apostasía, es el pan de cada día. La mayoría de iglesias, más del 85% de las iglesias son apóstatas, si tú no lo sabes. Por eso tienes que encontrar una iglesia conforme al corazón de Dios, que se predique solo la sana doctrina para su iglesia. Y sea revelado el hombre del pecado, el hijo de perdición. Entonces pongan mucha atención en el pizarrón. El hombre del pecado y el hijo de perdición. Está hablando de esa misma persona, pero es una persona, digamos, doble, ¿verdad? Como esquizofrénico, o sea que tiene dos características, dos nombres, y lo vamos a ver por qué muy rápidamente en este estudio relámpago, ¿verdad? Entonces vamos a ver 1 de Juan 2:18. 1 de Juan 2:18 nos habla mucho de anticristo, del espíritu del anticristo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender correctamente la palabra de Dios. 2:18 nos dice así: hijitos, ya es la postrera hora, y como habéis oído, el anticristo ha de venir. Así también presente ha comenzado a verse muchos anticristos, por lo cual sabemos que ya es la primera hora. Ponga mucha atención. Juan nos habla que hay anticristo y anticristos con S. Anticristos y anticristo con S. Entonces, anticristos ha habido siempre en la historia de la humanidad, ¿verdad? Todas aquellas personas malas, diabólicas, ¿verdad? Como Saddam Hussein, Hitler, Nerón y Domiciano en la época de la persecución de la iglesia. Todos esos personas malévolas que mataron a muchos judíos, a muchas personas, son anticristos con S. Entonces, ¿quién fue el primer anticristo con S? Lo vamos a ver en Génesis 10, ¿verdad? En Génesis 10. Génesis 10 nos revela quién es el primer anticristo en la torre de Babel, ¿verdad? 10 del 8 al 10. Dice: y Cus engendró a Nimrod. Comenzó a hacer proceso de la tierra y fue vigoroso cazador delante de Dios, del Señor, por lo cual dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Señor, y fue cabecera del reino de Babel, ¿verdad? Fue cabecera del reino. Él estableció que hicieran la torre de Babel, ¿se acuerda? Entonces, él fue el primer anticristo, Nimrod, el hijo de Cus. Entonces, él fue el primer anticristo que habla la Biblia, y de ahí fueron saliendo otras personas que tienen mucha maldad. Se les llama anticristos porque están
en contra de Cristo, pero va a venir alguien que se llame el anticristo, que es Satanás encarnado en un cuerpo humano, si usted no lo sabe. Por eso leímos Tesalonicenses 2:3, el hombre del pecado, dice la Biblia que él va a gobernar en paz en la tribulación 3 años y medio, 42 meses también dice la Biblia, o 1260 días dice la Biblia, que es exactamente lo mismo, la Biblia no se equivoca. Y él va a gobernar, va a hacer un pacto de paz, lo va a romper y después él va a fingir una resurrección, va a imitar la resurrección de Cristo. Él va a tener una herida de muerte y va a morir. Pero lo que no saben las personas es que esta persona, el hijo del pecado, realmente sí va a morir. Pero Satanás se va a meter al cuerpo de él. El hijo de perdición, Satanás se va a meter al cuerpo del hombre del pecado y él va a ser el anticristo. Entonces, porque nadie puede tener una resurrección como Jesús, al menos que Dios quiera, solamente los santos de él. Satanás no va a poder hacer eso, pero él va a engañar a todo el mundo que hizo esa resurrección, porque se va a meter al cuerpo del hombre del pecado y él va a ser el anticristo. El mismo Satanás va a tomar el cuerpo de él y va a ser el hijo de perdición y va a estar los 42 meses, los 3 años y medio o los 1200 días, lo que se le llama la gran tribulación, ¿verdad? Va a usurpar el trono de Dios, se va a sentar en el trono y va a decir que Él es Dios y va a decir grandes blasfemias. Por eso es muy importante que tú sepas esto de anticristos, ¿verdad? Porque anticristos con ese ha habido muchos durante la historia, ¿verdad? Todos aquellos que han hecho mal a la iglesia, ¿verdad? Comenzando con Nimrod cuando él hizo la Torre de Babel, fue el primer anticristo. Pero después hay uno solo que la Biblia lo llama él. Por ejemplo, cuando dice él, ángel del Señor, cuando dice él, se está refiriendo a una persona específica que es nuestro Señor Jesucristo. Igualmente, cuando dice el anticristo, se está refiriendo a Satanás. Entonces, cuando tú leas tu Biblia y leas el anticristo, se refiere a Satanás en persona. Cuando leas anticristo, sin la S, pero sin la de él, está hablando de personajes que fueron malévolos durante la historia. Este es un estudio muy importante, pero no nos podemos ir sin predicar el Evangelio de Gloria, que se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4, ¿verdad? Que dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras dicen, si tú tienes fe en esa preciosa sangre, y Él se puso en nuestro lugar, ¿verdad? Como propiciación, dice en Romanos 3:25, porque la paga que merecíamos era la muerte, según Romanos 6:23. Él nos va a librar de la ira de Dios y nos va a transformar a una nueva criatura en Cristo Jesús y vamos a pasar a ser parte de su cuerpo y vamos a estar unidos con Cristo por una eternidad. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo y te doy gracias por este estudio relámpago de quién fue el primer anticristo. Padre, que estas palabras queden grabadas y bien enseñadas en este periodo de tiempo muy corto para la edificación de tu sagrada iglesia en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice, amén. Que Dios te bendiga.